veče vraćam isti san. Pred tamnom svetac drži crni lan. U more sure boje zove me taj glas. Nemam ja sreće, nemam spas. Radio Las Águilas. Niko neće čanu, niko neće moju bol, da ga suze ganu, tomu predam se. El Club de los Jueves. Misterio, criminología, historia, antropología. Tu mejor programa del misterio del barrio. Ova duša nema dom, ova duša nema ton, crne zore, sveće gore, moje more. Moje more, 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 moje more. Ni do zadnjeg leta, ni do kraja sveta, sudbina je moja pleta. Moje more, moje more, moje more. Buenas noches, queridos amigos y amantes del misterio. Volvemos después de las vacaciones con el Club de los Jueves en Radio Las Águilas 107.7 FM, Madrid. Como siempre, nos podéis escuchar en directo a través de nuestra página web de www.lasaguilasradio.es y en diferido en la plataforma de iVoox. Espero que habéis tenido buenas vacaciones navideñas. Yo no puedo quejarme de tal suerte porque me las he pasado trabajando y avanzando con mis proyectos y mis metas poquito a poquito. Y entre esas fechas, precisamente en Navidad, grabé el programa que se va a emitir esta noche. Hace un par de meses conocí en un encuentro de Mystic Café en Barcelona a una mujer que enseguida atrajo mi atención completamente y ya en el post-evento nos hemos acercado para charlar y resulta que no en vano surgió esa atracción. De repente se conocieron dos personas con muchas cosas en común y entre ellas la pasión por el misterio y la divulgación. Su nombre es Vicky Mayoral y es la directora del canal de YouTube Tus Palabras Suman, un canal que se dedica a la divulgación de temas de misterio y temas espirituales también. Luego, por supuesto, cayeron un par de buenas birras en una conversación la mar de interesante, como suele pasar, ¿no? Y nos hemos vuelto a reunir para trazar algo especial, una pequeña colaboración entre las dos entrevistadores que se dará lugar esta noche. Algunos diréis, ¿y cómo es eso lo de entrevistar a una persona que también se dedica a hacer entrevistas? Bueno, pues eso se convierte en una charla entre dos amistades que se están forjando. Esta charla la hemos llamado El Pulso del Misterio y se va a emitir simultáneamente aquí en Radio Las Águilas y también en el canal de YouTube de ella, Tus Palabras Suman. Os presento a Vicky Mayoral, una divulgadora con un gran talento y os recomiendo suscribiros a su canal. Y bueno, ahora, para dentro el audio. Buenas noches, Vicky, qué alegría. Por fin juntas en un espacio aquí compartido. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, nos hemos puesto de acuerdo al final y lo divertido es que hemos coincidido. El universo nos ha hecho encontrarnos finalmente. Nos vimos una vez hace ya unos meses
y ahora pues ha llegado el momento, ¿verdad, Caterina? Sí, la verdad nos conocimos de una forma curiosa, como bien se dice, el mundo es muy pequeño, en este mundo encontramos a gente muy interesante, a gente afín, ¿no? A gente con intereses comunes en los lugares menos esperados. Pues ha sido un placer conocerte en persona, Vicky, y es un placer que nos oigan nuestros oyentes, ¿no? Tú tienes un maravilloso canal que se llama Tus Palabras Suman. Y bueno, yo estoy en Radio Las Águilas. Bueno, Vicky, cuéntanos a todos por qué te has decidido dedicar al mundo de YouTube, al mundo de la divulgación espiritual. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Cómo has comenzado este sendero? Pues esto ya fue hace ya muchos años. Ya de pequeña esa semillita yo ya la tenía pues de mi familia, de mi mamá, que ya cuando yo era pequeña escuchaba ya un programa dominical en Cataluña Radio precisamente, que se llamaba ¿Qué volará que esta gent? ¿Qué quiere esta gente? En castellano. O también había otro programa que se llamaba Sintonía Alfa, en épocas distintas, ¿verdad? Todo esto conducido por un periodista de grande renombre en aquella época, que era Andreas Faber-Kaiser, que ya falleció en extrañas circunstancias después, ¿no? Entonces, en aquella época había un elenco de escritores y periodistas como Salvador Freixedo, Sixto Paz, JJ Benítez, Antonio Rivera, ¿no? Que ahora precisamente uno de los salones del Magic Internacional hace referencia y honor a su nombre como escritor y investigador y ufólogo. Entonces, bueno, en aquella época esa semilla a mí ya me impactó, ¿no? Después, a lo largo de los años, bueno, yo he ido leyendo, también leía libros que leía mi madre, miraba los pies de página, ¿no? De las fotos, porque no era capaz de absorber toda esa información, ¿no? Pero ya me llamaba la atención. Y en lo largo de mi vida pues ha habido periplos en que esta información iba y venía, no había internet en aquellas épocas, recordemos, años atrás. Entonces yo iba pues recabando, ¿no? Información que me iba penetrando dentro, pero ahí quedó la cosa. Yo seguí mi vida normal como Vicky, ¿no? Hasta que llega una noche oscura del alma, como a mucha gente le ha pasado, que ahora evidentemente no voy a explicar, pero una noche oscura del alma muy profunda que me rompe todos los pilares existenciales, y a partir de ahí es cuando empiezo a escribir y a hacerme preguntas pues del sentido, ¿no? ¿Qué tiene la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿No? Porque haces como una especie de reset existencial y ver toda esta época anterior, pues para qué fue pasando todo lo que fue pasando, ¿no? Porque o haces esto o te hundes directamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue cuando en la salida de esta noche oscura del alma, después de buscar herramientas, porque yo soy artista, también soy ilustradora, aparte de ahora también escribir, bueno, pues fui buscando las maneras de solucionar o salir de esta noche oscura, y en estas salidas me empecé a relacionar pues con gente pues con otras inquietudes intelectuales, ¿no? Como las mías, a raíz precisamente de esa casualidad también, por un divulgador y astrólogo conocido de este país que convocó una reunión para una amiga suya. Y entonces, porque esta amiga tenía las mismas inquietudes y quería conocer a gente, hacer cafés. Y yo me apunté. Y al ir a este sitio, pues entonces resultó pues que, bueno, coincidí con mucha gente afín a mis ideas, y conversaciones estas profundas e interesantes. Y en ese momento me hicieron una entrevista en una quedada que yo misma organicé a unos cines de Barcelona, de la población de Montcada. Y me propuso, mira, oye, ¿quieres que te haga una entrevista? Y dije, pues muy bien, pues hazme una entrevista, ¿no? O sea, yo abierta a las posibilidades. Pero claro, en aquel momento pensé, bueno, ¿qué le cuentas, no, a esta mujer? Entonces, pues bueno, yo ya tenía muchas cosas que contar, evidentemente, y a raíz de esa situación fue cuando, al ver, fue un live de Instagram, al ver pues la exposición y lo que yo había dicho, fue cuando me di cuenta de que
quizás pues yo también podría comunicar muchas cosas. Y fue mi papá el que me animó, me dijo, no, venga, lánzate. Y al decir yo sí, el universo me empezó a enviar señales, herramientas para poder llevar a cabo esta labor, ¿no? Y al hacer todo esto, entonces resultó que vino la segunda parte, decir, bueno, técnicamente cómo lo hago, porque yo no tenía ni idea, cómo busco a los contertulios, qué temas propongo, ¿no? Y ha sido un camino de aprendizaje muy mágico, porque ahí me han ido llegando las personas, los temas, las herramientas. O sea, es fantástico como tú misma te vas retando a poder transmitir, ¿no? En definitiva, todos estos conocimientos, y luego, evidentemente, de hablar con tanta gente, llega un momento que algo se te pega y tú también vas adquiriendo conocimientos, porque esto es de ida y vuelta, ¿no? No solamente es que yo entrevisto, sino que al final yo también aporto. Claro. Y además, el nombre del programa, ¿no? Del canal, perdón, Tus Palabras Suman, también fue un dilema, decir, bueno, ¿y qué nombre pongo yo al canal, no? Porque esa era la curiosidad, ¿no? De decir, bueno, entonces, claro, yo siempre estaba pensando en este poder de la palabra, ¿no? Las palabras tienen energía, somos energía también, ¿no? Estos conceptos yo ya los sabía. Y entonces fue cuando pensé, tus palabras suman, pero tus palabras, las del contertulio y las mías, ¿no? Posteriormente. Y ahí nació Tus Palabras Suman, Ekaterina. O sea, este ha sido un camino de aprendizaje continuo y continúa siéndolo. Pues eso está muy bien, mira, una historia muy bonita. En mi caso fue bastante más simple. Yo en mi caso nunca era una persona espiritual, yo no me creía nada o casi nada, ¿no? Las típicas 3 o 4 tonterías que te contó tu abuela cuando eras pequeña, ¿no? Los típicos perjuicios, ¿no? Pero poquito más, o sea, yo no me creía absolutamente nada en este sentido. Por ejemplo, mi madre era más creyente en cosas esotéricas y me acuerdo, mi madre me introdujo en el mundo de la Ouija siendo yo adolescente, o sea, o preadolescente más bien, ¿no? Y también en el mundo de la ufología, porque mi madre era ingeniera civil. Pero lo que pasa es que cuando se queda embarazada conmigo, ella vuelve a San Petersburgo, no encuentra trabajo de lo suyo y se incorpora en el sector militar, de la ingeniería militar. Y ahí estaba trabajando ella hasta que llegó la perestroika, el fin de la Unión Soviética, hasta que aquello todo se convirtió en un caos sin fin. Y bueno, pues ella ya tuvo que buscar un trabajo pues, más sencillo, lo que había en la época, ¿no? La gente tenía que sobrevivir. Y mi madre era la que me enseñó en aquel entonces, trabajando en el sector militar, distintos puntos calientes de avistamientos de OVNI. Fíjate, yo quiero hacer un canal de YouTube hablando de esos temas también, y del primer caso del que yo voy a hablar, que se produce más o menos en mi área. Yo soy de San Petersburgo y al lado de San Petersburgo está el aeropuerto de Púlkovo, el aeropuerto internacional, pero al lado de Púlkovo está la ciudad de Petrozavodsk, donde se produce el primer caso ufológico documentado de la Unión Soviética. De hecho, este caso dispara la investigación ufológica, ¿no? Entonces, toda aquella zona es muy caliente en los avistamientos. Yo me acuerdo, mi madre me causó bastante interés llevándome en medio de la noche a ver los ovnis, a ver bailes de luces en el cielo, ¿no? Y muchas veces digo que por aquel entonces, bueno, ahora tenemos drones, tenemos mil cosas, tenemos aviones de todo tipo. Pero aquel entonces, hablamos de los años 90, de mediados a finales de los años 90, no habían drones. Se estaba trabajando en ello, pero no habían. Entonces, claro, ¿cómo explicas bailes de luces en el cielo, no? De varias luces o de una luz que está en una postura, de repente cae, de repente se eleva, de repente cambia de ángulo, hace ting ting y ¡pum! Desaparece. O son varias luces, o aparece una, después otra, después otra. Son curiosidades, pero yo no me lo terminaba de creer, más que nada por la edad, ¿no? Claro. Porque con 13 años, perdóname, pues te interesas más por otras cosas, por los chicos, por la ropa, por salir con amigos, cosas de adolescentes, ¿no?
Entonces, claro, llego a la edad adulta y no me interesaba por nada, nada, nada de nada, hasta que sucede una cosa muy curiosa. Fallece mi abuela y yo sueño un sueño. En este sueño aparece mi abuela, aparezco yo como sentada al lado de la cama de mi abuela. Mi abuela llevaba 13 años tras una embolia masiva, un derrame cerebral masivo en la cama. La estábamos cuidando tal, y mi abuela me dice, hija mía, siempre me decía hija mía, no me decía nieta tal, te tengo que dejar. Y yo, abuela, no te vayas, que no, hombre, ¿a dónde vas a ir? Si no estás conforme ahí, yo te llevo a mi casa a Madrid, que yo aquel entonces era estudiante de Derecho, alquilaba un pequeño estudio con un sofá cama de 1,50 que se abría, que era muy, muy, muy ancho, ¿no? Pero era poco más, o sea, era un estudio decente, pero que era un estudio, ¿no? Yo diciendo, abuela, aquí, aunque estaremos un poquito apretujadas, pero tú no te preocupes por nada, que eso lo saco yo adelante y te cuido y tal. Y dice, no, ha llegado mi hora de despedirme, pero antes de que me vaya, te quiero dar algo. Abuela, no te vayas. ¿Cómo te voy a dejar ir, no? Y entonces en mi sueño, de repente de Rusia, de esa cama de Rusia, nos trasladamos a mi sofá cama de Madrid, en el cual estuve yo durmiendo. Y está mi abuelo, o sea, en mi sofá cama de Madrid. Y yo digo, abuela, quédate tal. Y de repente, no, me tengo que ir. Y yo me despierto de golpe, o sea, de un salto en la cama. Miro la hora, que eran las 6 de la mañana. Digo, hostias. Lo primero que hago, agarrar el teléfono, llamar a mi madre. Digo, mamá, la abuela. Dice, la abuela acaba de fallecer. ¿Ves? Dice, murió, dice, la acabo de encontrar. Dice, murió con una sonrisa de oreja a oreja. Murió feliz. Vino a verte. Vino a verme, sí. Y entonces, desde cuando me dijo, te tengo que dar algo, yo comencé con presentir cosas, con intuir cosas que yo antes no intuía, que yo antes ni me imaginaba que existen, ni me importaba. O sea, yo soy una persona tecnócrata, soy tecnicista, soy de derecho, soy criminóloga, soy criminalista, ¿me entiendes? Eso no era lo mío. Y de repente pasa que comienzan a suceder una serie de cosas alrededor mía. Mi abuela vuelve en sueños avisándome de sucesos literalmente imposibles de producirse, pero que se han producido. Y la última vez que aparece me dice, hija mía, déjame ir, que aquí no estoy bien. Que ahí donde yo me tengo que ir, estaré muy feliz. En plan que yo la estuve reteniendo. Y yo diciendo, hostias, digo, tiene sentido. Si yo en plan la retuve, metafóricamente hablando, arrastrándola de su cama a la mía, ¿no? Si podríamos denominarlo así. En un sentido metafórico podría haberla retenido, ¿no? Y pues era una curiosidad porque ella venía en sueño y decía, hija mía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué te va a pasar esto? Yo, abuela, esto no me puede pasar. Esto, lo que estás contando es ciencia ficción, eso no puede decir, pues prepárate. Tal cual. Me vino una vez, me vino otra vez, me vino otra vez, y a la cuarta me pidió que la deje ir. Y me despedí de ella bien, ya buenamente bien, y ya nunca más volvió a aparecer. Entonces yo esa historia lo llamé la abuela alarmista. Sí. Claro, y ella se fue a hacer lo que se supone que tiene que continuar haciendo. Correcto. Aquí periodistas también de mucho renombre en España, como JJ Benítez, precisamente, él ya dice y afirma con certezas de que la vida continúa después de este tránsito, ¿no? De traspasar esa puerta a esa otra realidad. Por tanto, tu abuela probablemente debió de tenerse que marchar para continuar su labor, lo que debería tener que hacer. Eso mismo opino. Yo sé que es una opinión, puede considerarse bastante fantasiosa desde un punto de vista crítico, pero esa es mi historia y eso es lo que ha pasado y eso es lo que yo opino, ¿no? Que ha habido como algo extraño que ha sucedido en mi vida y este algo extraño pues me ha llevado primero a interesarme por temas del misterio. Y luego pues he tenido que vivir un suceso anómalo, paranormal en toda regla,
en un piso que estuve alquilando justo después de irme yo de este estudio. Alquilé un piso en la Avenida de los Toreros, en Madrid. Y ahí comenzaron a suceder cosas. Es lo que me hizo ponerme en contacto con el primer grupo de investigación paranormal que yo conocí, que eran unos magufos de mucho cuidado y en general, ¿no? Me aparté muy rápido de esta gente y me llevó a la creación de mi propio espacio, y de ahí la verdad es que a diferentes espacios radiofónicos y a tener programa de radio propio ha sido toda una sorpresa, un cambio de rumbo en mi vida inesperado. Completamente parece que estaba preparado por el destino, porque yo no estuve buscando nada, todo iba surgiendo solo en un orden así extraño, ¿no? O sea, pero todo ha ido surgiendo, sí. Un orden mágico, pieza detrás sí. de otra, ¿no? Sí, una cosa detrás de otra, y aquí nos encontramos, Vicky, tú y yo, que también por una casualidad muy interesante nos hemos conocido. Sí, porque además la conversación vino hilada y enseguida nos dimos cuenta que teníamos muchos temas que tocar, muchos temas de los que hablar. Incluso ahora, explicando tu historia, me doy cuenta de la sincronía y similitud, porque tú hablabas de ir a ver estos avistamientos y yo, por mi cuenta, en años, me imagino que semejantes a los tuyos, iba a la montaña de Montserrat con el Josep Grífol, que cada día 11 había avistamientos, y entonces hacía como una guía, miraba, veíamos las luces que bajaban. O sea, yo también he tenido esa etapa, ¿no? O sea, es curioso como de formas distintas, en momentos también diferentes, hemos recorrido el mismo sendero, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, tú tienes una visión hacia la vida bastante espiritual. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te atrae, más te llama la atención? Pues ya con el recorrido que ya llevamos, ¿no? De ya estos años y este despertar de conciencia, este ver la vida de otra forma, empezaría por esos hilos del alma, que yo los llamo, que son estas sincronías, este lenguaje del alma, para que en esta 3D, en esta realidad, prestemos atención y sigamos ese sendero que hemos trazado para venir a esta existencia y no nos despistemos. Entonces, me he dado cuenta que en esta trayectoria, en estos años, ha habido estos hilos del alma, pero tan sorprendentes, unas sincronías tan inexplicables, que son las que me han hecho darme cuenta del camino a seguir, de las cosas que debo hacer, de con quién tengo que hablar y con quién no, y darle un sentido a mi bagaje, a mi existencia, ¿no? Inclusive también me han hecho pensar, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, si miramos 15 años atrás, ya aquella persona de hace 15 años atrás ya no existe. Para empezar, las células nuestras también pues se regeneran y renuevan cada 7 años. Por tanto, la que eres ahora ya no tiene nada que ver a la de anterior, ¿no? Entonces me doy cuenta que no solamente es una transformación espiritual, sino que también es una transformación física, ¿no? Para llegar al momento actual. Y lo mágico es esto, pues el ir avanzando sin forzar, y cómo van apareciendo personas, cómo aparecen contertulios, cómo pasan cosas que te hacen pensar, y de esta manera pues se va iluminando ese camino por el que tenemos que circular, ¿no? Porque también he hablado pues a lo largo pues claro de estos años de existencia del canal, pues esto, con periodistas, con escritores, con gente que también habla de estas ECMs, ¿no? Y son el sentido de la vida y de la muerte, quizás es uno de los temas que más me impacta y más me impresiona y me hace también pensar, ¿no? Porque cuesta mucho nacer, cuesta mucho morir, pero el tema de la muerte quizás está muy infravalorado, que tendríamos que pensar o acercarnos más a esos momentos, ¿no? De decir, bueno, esa situación que todos vamos a pasar en un momento u otro, ¿qué interés hay
quizás es la pregunta, ¿no? O la pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué interés hay en quitarle y restarle tanta importancia, en restársela, cuando lo que deberíamos hacer es precisamente lo contrario? Ayudar a ese tránsito, ayudar a las personas pues, que en nuestro ámbito familiar pueden estar pasando por esa tesitura, ¿no? En este momento, por ejemplo, estoy leyendo también Casualidades de la Vida, un libro que se llama La Rueda de la Vida, de la doctora Kubler-Ross, que precisamente ha sido un referente en terapia regresiva, y es una narración que es bastante autobiográfica. Y me hace pensar también, que estoy en medio de la danza de la lectura, y me hace pensar precisamente en esto que estoy comentando, el acompañamiento de estas personas que están en tránsito, ¿no? Recientemente también he tenido a mi padre pues bastante mal de salud. He estado yendo por hospitales, conociendo el personal sanitario, conociendo otros pacientes. Y ahora, claro, conectando piezas, me doy cuenta de precisamente que no hay este acompañamiento más espiritual, lo que hablamos, pero las energías y los hilos del alma, estos hilos energéticos, están en muchos hospitales. Hay estos ángeles, estos celadores espirituales, no sé cómo decírtelo, que según quien vaya igual me diría pues que hay unas fuerzas energéticas o hay algo, pero sí que hay gente que acompaña en cierto modo. O sea, podríamos hablar horas, pero en realidad son cosas que no... La medicina actual no se detiene tanto en esto, no se detiene, y creo que sería muy importante acompañar al paciente que está en esos instantes, porque ahora se le ponen una serie de medicaciones pues para desconectarlos, pero en ningún momento se le dice a este paciente bueno, usted ya sabe en qué punto se encuentra. Es duro, ¿no? Pero no todo el mundo está preparado también para asumir este tipo de conversaciones, ya lo digo de entrada, ¿no? Pero habrá enfermos que sí, que agradecerían el poder expresarse, el poder decir cómo se sienten, el poder decir cómo se encuentran, ¿no? Y este tipo de actividades en la medicina pues no están muy establecidas. Inclusive médicos, que como ahora que sale en redes en todas partes, el doctor Manel Sansegarra, habla pues de ECMs y de experiencias cercanas a la muerte, o el doctor Juan José López Martínez, que también ha sido contertulio de nuestro canal, pero al enfermo no se le prepara para decirle, bueno, usted está aquí de paso, esto es una experiencia que usted tiene que pasar, y el cuerpo pues es material y usted es completamente una energía, ¿no? Entonces yo encuentro que es muy fuerte el hecho de cómo se trata a los pacientes, y esta falta, yo creo que falta aquí como un nexo de unión entre lo que es medicina y lo que es la enfermedad, y todo ese tránsito, ¿no? Para que el paciente, cuando ya se desconecta de esta realidad y continúa ese viaje, sea capaz de no atascarse en ese proceso, en ese salir de esta realidad y continuar en la otra, ¿no? Bueno, no sé, este es uno de los temas que me llama mucho la atención, pero por lo demás, pues hay muchos más, evidentemente. Últimamente es porque he tenido contacto con gente, con una persona también querida de la familia, pues que también hizo este tránsito, y por primera vez en mi vida pude realizar este acompañamiento, porque surgió así, luego lo comuniqué a la familia, pero pude realizar este acompañamiento y estoy muy agradecida de haberlo podido realizar. Pero son momentos muy duros, y cuando tú hablas con una persona de que realmente sabe que se está yendo, es cuando te das cuenta de que la realidad que vivimos, lo que decimos que muchas veces carece de sentido. Muchas de las trifulcas familiares, discusiones, estados críticos, problemas que no son problemas, circunstancias a resolver,
te das cuenta de que en la eternidad estamos aquí demasiado poco. Son, ¿qué? El mayor de los casos, 80, 90 años, 100, ¿no? Quien llegue. Pero que es tan poco tiempo el que estamos aquí, perdemos tanto tiempo en bucle, ¿no? Haciendo siempre las mismas existencias, los mismos pensamientos y no avanzamos. El pisar al otro, el intentar resaltar, pues anulando al que tienes al lado. Esto es, los trabajos es algo muy común. No lo sé, yo creo que aquí se nos escapan muchas cosas y hay mucho trabajo por hacer. Y yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay un casi nulo acompañamiento en lo que se refiere a la muerte, ¿no? El paciente que se está muriendo, de parte de los servicios médicos, el acompañamiento es te dan medicación para que no sufras dolor, te dan medicación para que duermes, para que no sientas. Y básicamente ya está, ¿no? Si el paciente tiene familiares y sus familiares o amigos pueden hacerle el acompañamiento, es maravilloso. Pero en la mayoría de los casos, cuando la gente muere sola, muere en completa soledad. Y por el otro lado, hay otro problema, que es el acompañamiento post-mortem a los familiares. Vale. Esto también. Eso también. De eso asistí hace pocos días a una conferencia online de un centro vinculado al Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y yo estoy ahí inscrita. He hecho varios cursos de tratamiento de depresión, de psicoterapia, de cositas así. Entonces, se estaba hablando del nulo o escaso acompañamiento que hay para personas que viven el duelo. Y a eso quiero decir que en España en general el problema de salud mental es un problema de primer orden, ahora mismo. Sí, sí. Hay muchísima gente que está medicada por temas de ansiedad, por temas de depresión. No se está tratando el origen de esta ansiedad o de esta depresión. De hecho, ni siquiera se investiga el origen. Se receta la pastilla y a tomar por casa. No viene bien la pastilla, pues te recetamos otra y a tomar por casa, ¿no? Pero ¿por qué sucede? No porque los médicos sean malos o sean unos psicópatas fríos, recetadores y que no se preocupen nada por el paciente. No, no. Lo que pasa es que aquí en España, en la sanidad, en lo que se refiere a la salud mental, faltan profesionales. Faltan profesionales, faltan psicólogos, faltan psiquiatras, falta toda la rama de salud mental. Una persona que acude a un psicólogo que le dan la cita para la depresión para dentro de 2 meses, ¿no? Luego, no arreglamos nada. Sí, luego la siguiente cita la tiene dentro de otros 2 meses y ya el mismo psicólogo se le olvidó qué es lo que estaban hablando en la primera cita y al paciente también se le olvidó qué es lo que estaban hablando. Y los psicólogos de pago, lógicamente, mucha gente no se los puede permitir. No puede, es carísimo, no puede es carísimo. contratarlos, no puede hacerlo. Claro, pagarse... No, y además, sí. El problema que yo veo aquí de base es que, a ver, partamos de la base de que ni tú ni yo somos médicos, ¿no? Esto bueno, que quede claro, yo estoy terminando psicopatología forense, entonces bueno, digamos que sí. Estás más cerca, sí. Estás más cerca. Pero bueno, dicho esto, desde mi humilde opinión y por las lecturas que llevo y las charlas que llevo también encima, considero de que el paciente, el ser humano, ya no vamos a hablar de pacientes, vamos a hablar de seres humanos, El ser humano, si fuese consciente de la realidad en la que vive, para qué vino, qué sentido tiene la vida, cómo debe de reaccionar ante lo que le pasa, entendiendo desde otro punto de vista con más periferia, con más perspectiva, lo que le pasa, para qué le pasa, qué experiencia es la que tiene que realizar, ¿no? Desde este punto álmico que yo propongo desde aquí, ¿no? Quizás, solo quizás, estos tuertos, estos enredos que acaban siendo mentales,
son un cúmulo de circunstancias no resueltas que afectan la emoción. Y entonces al afectar la emoción afectan el cuerpo y finalmente aquello explota y la persona no tiene herramientas para deshacer todo eso y ver la vida desde otra perspectiva. Correcto. Entonces, si vamos atrás, pues ya Platón en aquella época, el mito de la caverna, que es realidad o sueño, que es lo que vivimos, ¿no? Entonces Calderón de la Barca también habló de lo mismo. ¿La vida es sueño o no lo es? ¿En qué punto estamos, no? Claro, ver la vida desde esta óptica ya te da una perspectiva diferente para enfocar esos tropiezos, esas dificultades que se te presentan, ¿no? Porque si luego ves, porque claro, vivimos en un mundo de dualidad, ¿no? El bien y el mal, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, el amor y el odio, todo es dual en esta realidad. Pues ahí está, ¿no? Hay que aprender de esta dualidad. Si las cosas no suceden como queremos, quizás es porque han de pasar otras cosas diferentes y nos van a llevar a según qué direcciones. Aquí también elegimos nosotros, desde luego que elegimos. Pero la cuestión es, cuando uno elige desde la mente o elige desde el corazón y desde el sentimiento, desde el alma, desde dónde elegimos. Porque también está muy demostrado que la mente es puro ruido, son muchos pensamientos repetidos, es como un disco rayado que no se acaba nunca. Hay que controlar también esos pensamientos repetitivos que no nos llevan a ningún sitio porque entramos en bucle. Entonces, si logramos en algún momento escuchar ese pepito grillo, esa voz que nos guía, que yo creo, no, ya estoy segura que cada uno tiene su pepito grillo particular, su ángel, cada cual que le llame como quiera. Si tenemos este ser, esta energía que nos va guiando, escuchémosla. Quizás nos vamos a ahorrar pues muchas de estas situaciones no resueltas que acaban complicadas, no digo todas, pero muchas igual sí que son reversibles. O no hace falta tanta medicación, tanta pastilla, tanto atontamiento, ¿no? No sé, ahí dejamos ese hilo también, Caterina? Sí, yo opino que hay que trabajar sobre el origen de las causas de un trastorno depresivo, de un trastorno de ansiedad y de origen de por qué una persona reacciona de una manera o de otra manera y corregir este tipo de reacciones. Yo creo que es realmente crucial, ¿no? A muchos de nosotros nos hace falta educación emocional. Muchos Totalmente. de nosotros. Nosotros vivimos, reaccionamos según lo que vayamos aprendiendo de nuestros padres de pequeño, de la sociedad que nos rodea. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, un asesino en serie nace o se hace, ¿no? En realidad se hace siempre, en todos los casos, ¿no? Y nosotros, igual que un asesino en serie, pues vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo de la sociedad y esa sociedad nos puede influir positivamente o nos puede influir negativamente. Y lo que muchas veces no aprendemos, que en realidad en la vida son los problemas, ¿m? ¿Y cuál es la forma correcta de reaccionar ante un problema? De pararte, de analizar, no de entrar en estado de pánico, en estado de shock, en estado de corre, pega y huye, ¿no? Entonces, falta mucha educación emocional, ¿no? Falta mucha madurez emocional en la sociedad en general. Tenemos ya todos una edad, pero cuánta gente inmadura anda con 50 o con 60 Sí. años. Muchísimo. Son adolescentes aún. Son adolescentes aún, sí. Sí. No, y además hay que recalcar también a la audiencia que nos escucha de que el poder creador del ser humano ya está más que demostrado a estas alturas. Sí. Por tanto, si lo que nos domina es el miedo, no avanzamos. Entonces estamos en esos bucles, ¿no? Porque nos paraliza. El miedo en cantidades muy grandes paraliza. Si conseguimos diluir ese miedo, entonces seremos capaces de ilusionarnos, de crear lo que imaginamos, de afectar precisamente el resultado de esta vida, ¿no? Y conseguir
para que la gente se lo imagine, como saltar otra línea de tiempo, como alcanzar una versión mejor de uno mismo, ¿no? Porque si la vida es un sueño, ¿quién sueña? Pues nosotros Claro. somos los que soñamos esta vida y entre todos la vamos conformando, ¿no? Porque claro, si aún vamos más profundamente a hablar de este tema, la densidad que nosotros vemos está demostrado que son átomos en movimiento, unos más despacio, otros más rápido, pero que todo es energía, todo se transforma. Absolutamente Entonces, todo. claro, esto es un tema fascinante. Es un tema fascinante que yo sé que mucha gente no va a hacer estas reflexiones, pero habrá quien nos escuche y empiece a hacer alguna búsqueda, empiece a ver algún podcast o a leer algún libro o ver alguna información o escuchar otro tipo de contenidos, y todo esto va a llevar a hacerse preguntas, y al hacerse preguntas se amplía una mayor capacidad para discernir, tomar mejores decisiones en tu vida, y todos son pequeños cambios que sumados precisamente hacen que hagamos otro tipo de acciones y tomemos otro tipo de decisiones. Claro, claro. Y en todo caso, lo que tú dijiste, el poder creador de nuestras vidas, el poder que rige todo lo que hacemos, está dentro de nosotros, está en nuestra mente. Pues todo el poder creador está en nuestra mente, ¿no? Cuando tú decides algo, este primer pensamiento, esa primera decisión, ya crea una realidad, ya va a programar tus primeros movimientos, ¿no? O el mismo simplemente el enfoque en un objetivo, en poder llegar a un objetivo. Entonces, está todo dentro de nosotros, está todo dentro de nuestro campo de voluntad siempre que nos proponemos cosas posibles o incluso imposibles. Mira, fíjate, soñar no está prohibido, pero sí, nuestro poder creador de nuestra realidad está en nuestra mente. Y no tan solamente el poder creador, no, nuestra mente nos traza un mapa, ¿no? Un mapa de realidad, un mapa a través del cual nosotros percibimos la vida misma, ¿no? Un mapa que incluye nuestras costumbres, nuestra forma de comprender a los demás, comprender a otras personas que nos rodean, ¿no? Nuestra forma de sacar conclusiones, todo esto conforma nuestro mapa de realidad, ¿no? Y nosotros somos los creadores de la misma, y nosotros percibimos todo a través de este mapa de realidad. Y en nuestras manos está cambiar este mapa de realidad. Exacto. Y a través de este mapa de realidad utilizarlo directamente para crear cosas. ¿Quieres un futuro mejor? Comienza a trabajar sobre tu mapa de realidad. ¿Quieres, lograr algo? Comienza a través de este mapa de realidad. A lo mejor estás fallando. Mucha gente no le gusta reconocer que tienen fallos, porque todos somos hijos de nuestras madres, ¿no? Todos somos niños perfectos, niños que hemos crecido con un determinado grado de ego, de autoamor, ¿no? Entonces mucha gente no quiere reconocer en algunas ocasiones que tienen que trabajar sobre sí mismo. Por eso digo que hace falta mucha educación emocional. Claro, como está todo en nuestra mente, todo, absolutamente todo, está también en nuestras manos forjar y labrar nuestra vida, nuestro futuro y nuestro entorno, tal como queremos que sea el día de mañana, como queremos que nuestra vida sea. Exacto. Y además no solo eso, yo añadiría de que en cierto modo el ser humano ya se nos educa de una determinada manera, muy castrante también, ¿no? Porque ya no nos enseñan a recordar, a soñar, a crear. Todo esto desgraciadamente no interesa mucho, pero si comenzamos a recordar el pasado, por ejemplo, ya Buda, el fundador del budismo, que fue en el 563 al 483 a.C., ya tiene una frase célebre que dice: el sabio, al reconocer que el mundo no es más que una ilusión, no actúa como si éste fuera real, por lo tanto se libra del sufrimiento. Llegar a ese punto es difícil, muy difícil, porque es admitir
realmente pues el camino que estás llevando, que estás haciendo para cambiarlo, para no dejarte llevar por esa corriente, ¿no? Y esto precisamente es lo que la gente tendría que aprender en algún momento de su vida, porque si no estamos arrastrados por esta inercia y nunca vamos a recordar quiénes somos, qué experiencias tenemos que vivir para aprender más o para lograr según qué tipo de crecimiento interno. Y no solamente por nosotros, sino porque cuando uno tiene este tipo de crecimiento y hace una serie de actividades o de, como te lo digo, o de sentimientos, al ser uno mismo energía, tú emanas una energía alrededor de la gente que te rodea y esta energía impacta en las personas que tú tienes al lado. Por tanto, ya solo con el ejemplo, como tú te comportas, tú ya estás influyendo a tu alrededor para que tu alrededor haga pequeños cambios. Esto es como cuando tiras aquella piedra en el estanque y parece que no se mueve nada, pero en realidad hay unas ondas muy suaves que se van moviendo y aquello llega hasta las orillas, ¿verdad? Y tú lo has tirado en el centro. La naturaleza es muy sabia. Siempre actúa de una manera ordenada, aunque no nos lo parezca, de una manera ordenada y con un conocimiento ancestral que el ser humano en estos momentos no tiene. Yo creo que la humanidad es esa pieza que no encaja en este mundo natural tan perfecto, porque no estamos con esa conexión a la naturaleza como el resto de los seres vivos. Sí que está en el ser humano, es como si fuese por libre, va por libre en esta realidad, en esta densidad, y yo creo que ha llegado el momento de poner las piezas en su sitio, ¿no? Y empezar a comportarse de una manera pues sana, natural, teniendo en cuenta el entorno natural, la bondad que surge dentro del ser humano, la bondad innata que todos tenemos, pero que nos la borran de un plumazo con todas una serie de inputs que recibimos a lo largo del día, ¿no? Y luego, pues, de otra manera, como más a través de medios y a través de otras influencias, tenemos esta información negativa que nos va penetrando, ¿no? De una manera muy sibilina. Lo que decíamos al principio de esta conversación, intentar diluir estos pensamientos repetitivos, estas sensaciones que dices, esto no es mío, ¿por qué lo tengo? Esto no es mío, no sé por qué lo tengo, pero me está dando vueltas, ¿no? Y no me ayuda a seguir. Son ejercicios que desde aquí extiendo a la audiencia, que intente hacerlos en algún momento y a ver qué pasa. Todo es probar, acierto, error. La vida es esto. Totalmente. Y más quiero decir, estamos viviendo una época que estamos todos hiperconectados entre nosotros mismos, conectados a las redes sociales, conectados a todos los servicios, absolutamente todo está conectado a nosotros. Un teléfono móvil ya forma una especie de prolongación de la mano humana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También a la misma vez estamos viviendo la mayor época de la desconexión del ser humano, de la sociedad, de sus familiares, incluso de la propia naturaleza, ¿no? Sí. Lo que se está formando ahora es otro tipo de sociedad que antes nunca existía, un tipo de sociedad egoísta, unipersonal, como podemos ver, ¿no? Y un ser completamente desconectado de su propia esencia. Los seres humanos ya no somos lo que éramos ni siquiera hace 100 años o hace 200 años. Hemos cambiado drásticamente, la sociedad está avanzando en un cambio continuo, un cambio muy rápido.
Y lo que pasa también es que a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de todos los medios de comunicación, se nos manipula en un sentido o en otro sentido. Se crean estados de caos, se crean estados de pánico, con todos los respetos. Aquí tenemos el ejemplo reciente del COVID-19, como se ha creado el estado de pánico. No estoy hablando de que si era real o no era real, ahí cada uno que opine lo suyo, no. Estamos hablando de que de un momento para el otro, en todo el mundo, alrededor de todo el planeta, se ha creado un estado de pánico. Todo el ser humano tiene miedo a morir. Lógicamente, es nuestro instinto básico de supervivencia el que nos dicta el vivir, sobrevivir a cualquier costa, sobrevivir a los demás, ¿no? Entonces vemos como este pánico ha sido aprovechado, ¿vale? Para, por ejemplo, llevarlo hoy en día a otros terrenos, ¿no? A otros discursos, a otro tipo de discursos ya completamente políticos, ¿no? Vamos a darle miedo a la población para que la población sea mansa, para que agache la cabeza. La palabra... Paralizar a la gente. Paralizar a la gente. La palabra resiliencia, que antes no la conocía ni Cristo y no la usaba nadie la tenía en su diccionario. ¿Cuándo aparece la palabra resiliencia tan de moda? Durante el COVID. Todos nos hemos convertido en seres resilientes. Una persona tiene que estar orgullosa de ser resiliente, cuando en realidad no es así, no. Tú no tienes que ser resiliente, tú tienes que tener pensamiento propio, pensamiento crítico, capacidad de raciocinio, capacidad de analítica, ¿no? De análisis. Cosa que poco a poco la gente lo va perdiendo porque la gente se enfoca su mentalidad en otras cosas, ¿no? En las cosas que no abren. Sí, no abren. El ser humano ya no necesita más que un acceso a un televisor, un teléfono móvil o una consola para jugar y se acabó. Sí. Y todo... ¿Pero te das cuenta? Sí. Ya no leemos, ya no hacemos aquellas tertulias a tomar la fresca en verano en la calle, en los pueblos. Ya la gente ya no se reúne. Compramos el discurso televisivo, el discurso del cine, que son canales de información, muchas veces de primado negativo, con informaciones veladas, pero desde el punto de vista de ciencia ficción, para que cuando sucedan estas cosas la gente no sea capaz, precisamente lo que hablamos, discernir, no sean capaces de discernir, como la película que causó tanto revuelo hace ya unos años y que todo el mundo tiene en su mente, la película Matrix. Sí. Allí se hablaba de una serie de conceptos que a día de hoy nos hacen tambalearnos y decir, ¿y si la realidad no fuera tan sólida como creemos? Tú sabes que... Y si el mundo que recordamos no fuera ya el mismo, que mucha gente ya tiene esta percepción. Sí. Incluso hay un punto que también me gustaría tratar, que es el efecto Mandela. Sí. Que supongo que tú has oído hablar del efecto Mandela, va relacionado con este tema de la Matrix, de cosas de esta realidad que hay gente que las recuerda de una manera, como que han pasado de una forma, y hay gente que las recuerda de otra. Entonces, este tejido de la realidad, claro, ya estamos yendo muy lejos, Sí. Pero ¿quién maneja esta realidad? ¿Qué hilos se mueven para que tengamos la realidad que percibimos? Ojo, que no quiere decir que sea la realidad total, pero como vemos un fractal, solamente somos capaces de ver un 5%, el otro 95% no somos capaces de percibirlo. Ojo que la conversación ya estamos subiendo el nivel. Sí. Pero que es complicado el hecho de darse cuenta de dónde estamos pisando realmente. Ya a nivel de calle, a nivel de ciudadano. Sí. Porque con lo que ya muchos científicos hablaron del CERN cuando se inauguró este centro, ¿no? De acelerador de partículas. Sí. A nivel de calle, tú y yo no sabemos qué han hecho en el CERN, allí en Suiza. Bueno, yo algo sé. ¿Ahí pasó algo?
que ha cambiado la realidad o no. No tenemos la menor idea. Tenemos sospechas, hay documentos, se habla, pero ¿en realidad sabemos qué ha pasado? No sé si algún día lo sabremos. Y otras cuestiones que están ocultas, veladas, y que nos afectan al día a día, porque a fin de cuentas aquí todo el mundo paga sus impuestos en este sistema monetario todavía al que estamos sometidos. Es que nos han encascado dentro de esto, nos han encascado, todo es dinero, todo es dinero. Vivir para generar, generar para vivir, vivir para generar, generar para vivir, y en mejor de los casos podrás disfrutar los últimos años de tu vejez de pensión y luego a la caja. No tiene sentido. Es que una existencia así, desde un punto de vista espiritual, de hacerse preguntas, de esta grandeza y perfección de la naturaleza, de esta madre tierra de la que ya los indios Hopi veneraban, todos estos pueblos ancestrales, civilizaciones antiguas, ya tenían otro tipo de comportamiento con la naturaleza, la madre tierra, había un respeto, ¿no? Cada civilización se habrá equivocado en lo suyo. Yo no venero estas civilizaciones anteriores, porque a día de hoy no están estas civilizaciones, está la nuestra, por tanto también fracasaron en algún momento, ¿no? Pero fueron brillantes en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente aquí? Pues no sé si lo vamos a llegar a saber, pero desde luego la naturaleza es muy sabia. Por ejemplo, un ejemplo que os voy a dar y que mucha gente no sabrá lo que es y que lo busque en redes o en internet: la proporción áurea. Esto existe en toda la naturaleza, en los frutos, en según qué tipo de construcciones naturales. La proporción áurea es perfecta. La manzana, las mandarinas, las naranjas. Incluso se habla pues de este vórtice, ¿no? Que genera el círculo, cuando la energía entra y sale, ¿no? Por este tipo de frutos. Yo también tuve un contertulio que fue muy interesante y hablaba precisamente de esto, de la energía que tienen los alimentos cuando tú los puedes consumir directamente cuando han salido de la tierra. Claro. Que esto no nos pasa ya en la civilización actual, porque llevan un montón de tiempo en cámaras. No, ya no nos pasa. De hecho, lo que estamos comiendo es pura porquería. No tiene energía. Carne hormonada, carne con antibióticos, carne con todo tipo de químicos posibles. Nos lo servimos como carne fresca. Frutas que pasan por pesticidas, por tierras ya contaminadas de por sí. Ya toda la tierra en todo el planeta está más o menos contaminada, según de la zona, depende, ¿no? Pero pasa por procesos y de hecho se coge del árbol verde para que llegue a tu mesa maduro, porque pasa por todos los procesos de maduración, no al sol como debería de ser, que es cuando coge las vitaminas del tallo, ¿no? De su tallo, del sol, cuando sintetiza vitaminas. No se llega a la fruta básicamente sin vitaminas, sin buenos nutrientes como las frutas antiguas. Pero es más productivo, ¿no? En toda la gente hoy en día tenemos una carencia de vitaminas bastante importante. Pero no tan solamente de vitaminas, más que nada yo creo que lo que desarrollamos la mayor carencia es la carencia mental. Lo que tú dijiste, la gente hoy en día no lee. Además, la gente hoy en día se siente muy orgullosa del hecho de no tener ni un libro en casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Esas cosas pasan. Cuando el saber, por todos es sabido que está en los libros incunables. Todos estos libros antiguos que ya no se editan, esa letra impresa, esa palabra, no está metida aquí, en la caja, en estas redes, en este internet. Esto no existe. Además, no solo eso, que una población que no tiene vocabulario, no tiene un registro de palabras, no tiene cómo expresar con un amplio registro la emoción, el conocimiento, no tiene argumentos, esta civilización está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso. El 1%
1% que controla todo este tenderete es el que tiene los recursos, es el que tiene el vocabulario, es el que recorta las palabras, es el que proporciona según qué tipos de modas, corrientes, para que no tengamos esta amplitud de miras, esta amplitud de conocimientos para poder tener otro tipo de decisiones, otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones. Sí. Entonces, sí, avanzamos en muchas cosas. Esta civilización actual, hemos avanzado en medicina, hemos avanzado misteriosamente en 60 años con una tecnología bestial que muchos no saben ni de dónde ha salido, otros sospechamos de dónde ha salido. Sí. ¿Y por qué este tipo de tecnología y no otra? Cuando si hemos avanzado tanto en según qué sectores podíamos haber avanzado en otros, que seguramente lo hemos hecho, pero esta tecnología no interesa ponerla en circulación. Uh-huh. Entonces, pues no sé, yo creo que nos tendríamos que quedar con el intentar o hacer por vivir el ahora, para no dispersarnos. Lo que tenga que ser será, vamos a concentrarnos en el vivir en el ahora, para tomar decisiones y disfrutar de lo que se está haciendo, de la vida que uno está viviendo, desde el corazón, desde la emoción, para no hacer actos que hagan daño al vecino, al prójimo, sino al revés, hacer actos para sumar, para ayudar, para co-crear juntos, ¿no? Esa tendría que ser la premisa principal. Y a partir de ahí los resultados serán diferentes, porque precisamente también la película esta del Doctor Strange, por ejemplo, que también se ha hablado mucho de esta película. Sí, el multiverso. Habla de muchas líneas temporales coexistiendo al mismo tiempo. Es lo que propone la ciencia, que en realidad pueden existir muchos universos que son paralelos, ¿no? Y Eso, aunque sea muy difícil de probar, incluso teóricamente hablando, estamos hablando de teorías, no de las hipótesis, ¿vale? Las teorías, la gente siempre lo confunde. La teoría es algo que no tiene prueba, pero puede existir o puede no existir. La hipótesis es algo que ya está probado, ¿no? Entonces, y luego está el hecho científicamente probado, ¿no? Está la teoría, la hipótesis y el hecho científicamente probado. Entonces, hay muchas teorías, precisamente se llaman teorías por lo difícil que es comprobar que esto puede existir, ¿no? Más que nada en la mecánica cuántica, de la cantidad infinita de los mundos donde hay miles y millones de réplicas tuyas en tiempo real, viviendo un tipo de vida, tomando decisiones distintas, ¿no? Viviendo vidas diferentes. Bastante interesante. De hecho, hemos tenido en ciencia ficción, por decir el género, hemos tenido múltiples ejemplos en muchos tipos de filmaciones y películas, pero claro, al mismo tiempo, si la realidad, claro, a nosotros se nos escapa todo esto, o sea, porque no tenemos todas las piezas del puzzle y por el momento no las vamos a tener. No. Quien tenga la mayor parte de este puzzle es el que tiene el conocimiento para saber qué está manejando. Y no solamente de la civilización actual, sino de las anteriores, Sí. que muchas tenían mucha más tecnología que nosotros Sí. y mucho más conocimiento. Porque parece que solamente hablamos del siglo XX, que todo lo otro no existió, ¿no? Cuando en realidad todos los siglos anteriores y más atrás han sido civilizaciones pues con otro tipo de valores, otro tipo de conocimientos, que la época actual los ha barrido de un plumazo. Yo no digo que no haya historia, hay historia en libros, en enciclopedias, ¿no? Acuérdate cuando eras pequeña, las enciclopedias. Sí, ha habido historia, pero volvemos a lo de siempre. ¿Quién narró esa historia? El equipo ganador. Claro. La élite que en este momento está controlando o dinamizando o moviendo esta realidad. Sí. Pero si damos un paso más,
y lo que no se ha contado de estas civilizaciones, lo que ha quedado debajo de la manta, Claro. que no ha interesado, que muchos científicos ya están estirando en Egipto, están estirando en las profundidades de los océanos, hay mucha gente que está investigando cosas y las piezas siguen sin encajar, Ekaterina. Sí. Por tanto, aquí certezas desde luego no las vamos a tener. No, de momento no. Descartado. Y yo creo que... Certezas no. Pero que hay evidencias, y evidencias físicas de miles de años o más de miles de años, porque somos incapaces también de tasar exactamente cuántos años han transcurrido desde su construcción. Hay restos arqueológicos pues que son para que se te rompan los esquemas y que hoy en día somos incapaces de replicar con la maquinaria actual. Correcto. Por tanto, a mí sí que me chirría mucho el tema tecnológico, como se ha derivado hacia esta línea de informática, ordenadores, móviles, pues para tenernos así, ¿no? Con según qué tipo de contenidos, pero en otras direcciones, yo no digo que no se ha desarrollado, porque igual sí, que hay mucha tecnología oculta que va a ir saliendo con cuentagotas en el momento en que las altas esferas lo decidan, Sí. pero a pie de calle hemos tenido una serie de tecnología que es la que ha interesado pues para control, ¿no? Control de, Claro. de esta granja, de estas tendencias, de este mundo que se quiere que vaya de una determinada forma. Sí. Al menos es la percepción que yo tengo, que creo que vamos a coincidir ahí. El que tiene dinero, pero no me refiero a los ricos de a pie, no. El que tiene dinero de verdad son los dueños del mundo y son los que decidan el modelo del mundo que nosotros vamos a vivir como sociedad, ¿vale? Y también quien posee el relato, la capacidad de crear el relato, de introducir un relato, es la persona que posee la capacidad de modificar la historia pasada y la historia futura, ¿no? Porque mediante el relato incluso se puede modificar la percepción sobre la historia escrita, estudiado para una sociedad, ¿no? Y esto lo vemos bastante en los ámbitos políticos, ¿no? Por ejemplo, España, pero no tan solamente pasa en España, pasa en todos los países del mundo. España están los de la derecha, los de la izquierda, ¿vale? Entonces hay un relato de la derecha, hay un relato de la izquierda y vemos como ambos relatos manipulan desde su postura ideológico-política la historia, incluso la más reciente, para que esta historia suene más a su favor y no en contra suya, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad está polarizada, la sociedad lo que exige ahora mismo es pan y circo. Tener algo en la nevera y algo que les entretiene. Y la polarización política a esto contribuye muchísimo. La gente se da de golpes en las redes sociales, saca su frustración, la expresa de una manera u otra, la frustración se calma, se van con la sensación de ser vencedores o vencidos, ¿no? Según qué caso. Y con esto acaban las frustraciones sociales. Ojo. Eso es otro método de dominación social. A la gente le interesa que, bueno, a la gente que nos maneja, ¿no? Que nosotros estemos dóciles, ¿no? Sí, estos holdings, estas Claro, superempresas, claro. estas familias, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Por ejemplo, según qué situación, ver cómo aparecen ciertas palabras que luego rulan por todo el mundo. Por ejemplo, en el COVID hemos tenido una serie de términos, ¿vale?, que han ido apareciendo simultáneamente en todos los países del mundo. Y dices, ¿cómo es posible en Alemania, que el alemán es bien distinto al español, que aparezca el mismo término, yo que sé, que en Ruanda, ¿no? O como Pues llegó a fácil, Ruanda. Caterina, ¿las televisiones de quién son? Las Ahí mundiales, estamos, de 3, ahí de estamos. 4, Las televisiones de quién son. Los relatos políticos de quién son. En realidad,
La diferencia política existe solamente para el vulgo, para nosotros, ¿no? Los bandos políticos existen para nosotros, porque ahí arriba no existen bandos políticos, actúan como organizaciones mafiosas, estructuradas. Ha sido así toda la vida, hablamos de la democracia, elegimos entre un mal u otro mal. Pero están ahí actuando como mafias, llegan ahí para llenarse los bolsillos, se van, llegan los siguientes. Tenemos que asumirlo, no existe política sin corrupción, ni va a existir jamás. Para que exista política sin corrupción, tenemos que derruir toda la sociedad, aniquilar toda la sociedad y volver a construirla desde el inicio, inculcando valores sociales desde la infancia. Pero conociendo cómo es el ser humano de por sí, ni aún así llegaríamos a tener una política correcta. Con lo cual, votar a unos o votar a otros, en realidad da lo mismo. No sirve para nada. No sirve para nada. Pero no sirve para nada. A la gente No sirve le para mantiene Pero- entretenida. Pero Es lo nuestro curioso Matrix es que vivimos. Estos grupos empresariales, élite, como le queramos llamar, Sí. ¿no? Se suele decir que es un 1%. No sé exactamente si la proporción es correcta o no, pero quizás es lo de menos, ¿no? Pero esta élite yo creo que se ve en la obligación de manifestar según qué cosas, porque como ellos conocen las reglas del juego de esta realidad, cosa que tú y yo no, quizás es por ese motivo que muchos coinciden en argumentar de que en estas filmaciones o películas es como si por debajo de la mesa se filtraran según qué tipo de conceptos que ellos mismos dejan ir, pues como para decir, nosotros lo hemos dicho, tú no te lo has tomado en serio porque era una película y ya directamente has determinado que es ciencia ficción, pero nosotros la información la hemos dado. Y este caso, que te lo comenté el otro día cuando hablamos, me sobresaltó y me llamó la atención el tema de una serie que te comenté que tú no habías visto. Yo vi la primera temporada, no vi la segunda, pero con la primera todo es suficiente. Y es una serie que muchos de la audiencia, seguramente algunos, y más si les gusta el misterio, la habrán visto en una de las plataformas, que se llamaba OA, la serie. Claro, yo cuando vi esta serie el primer momento, que es esto que estoy hablando, dejar ir la información por debajo de la historia de negativo, ficción, ¿no? sí. Por debajo de la mesa, a mí me chocó ya en aquel momento que no estaba ni con el canal ni con todas estas cosas, estaba en esa primera fase, y ahí a mí ya me saltaron las alarmas cuando vi esta serie. Me encantó, me gustó mucho. Pero claro, a mí lo que me llamó poderosamente la atención, primera, es cómo se emitía una serie de este calibre. Eso es lo primero. Lo segundo, una serie que hablaba pues de experiencias cercanas a la muerte, de saltos dimensionales, de conciencia expandida, de comunicación con inteligencias no humanas, de la eternidad del alma. Bueno, era brutal en aquel momento. Y me quedé con ganas de más. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas que pasan en las familias, ¿no? En un momento tienes esta plataforma, ves este tipo de contenido, luego no lo tienes. Y bueno, yo no vi más. Pero a posteriori, ahora sí que me he enterado de que sí que hubo una segunda temporada y estaban previstas 4 o 5 temporadas más. Pero ¿qué pasó? Que como subieron el nivel o la población, la audiencia, también está haciendo este despertar de conciencia porque están cambiando cosas a nivel interno en muchos seres humanos, se les estaba desmandando este organigrama porque al ver ese tipo de contenidos la gente hace otras búsquedas y todavía la televisión tiene un gran peso en la información de la gente, del pueblo. Entonces, ¿qué han hecho? Suspender directamente la emisión de esta serie. Claro. Con lo cual, viene a demostrar pues que vamos por buen camino, porque si han tomado la determinación de suspender esta serie, lógicamente no interesa pues que la gente tome conciencia, lo que hablábamos al principio de esta charla, la conciencia de lo que es la muerte, de esa transición, de estas capacidades extrasensoriales que todos tenemos dormidas, pero que aún no somos capaces de despertar al 100%, de saber quiénes somos, qué vinimos a hacer aquí, para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito, ¿no?
pues es una cosa que me chirrió mucho en estos últimos días, porque me hizo recordar ese primer capítulo que a mí me estalló la cabeza cuando vi esa serie, que eran unos cuantos capítulos. Me estalló en ese momento porque me hizo replantearme muchas cosas, y ya en esa primera etapa. Con lo cual deduzco que mucha gente habrá hecho estas reflexiones a posteriori en la actualidad. Por eso se ha cancelado la serie. Con lo cual volvemos a lo que decíamos, este control, ese miedo, ¿no? Este tipo de contenidos no te llevan al miedo, al contrario, te dan claridad, te hacen volver a tu centro, te hacen replantearte para qué estás aquí, qué puedes hacer para ayudar al prójimo, para hacer piña todos juntos, ¿no? Esa es la finalidad, hacer piña, hacer unión, ¿no? Para crear una vida, pues, buena para todos, ¿no? En definitiva. Entonces, claro, todos los que son los pilares de la civilización actual, pues tiemblan con este tipo de contenidos, porque, claro, no interesa, porque va en contra del discurso oficial. Claro. Tal cual, Sí. pero ves como tenemos muchos ejemplos en cine, ¿eh? Sí. Hay muchos ejemplos que han ido, a lo largo de los años, han ido saliendo, y hay gente que los analiza, este primado negativo. Sí, gente que correcto, hay analiza, mucha gente. en realidad, qué se está intentando transmitir, ¿no? Veladamente, ¿no? Sí. Y yo lo veo también un tema muy curioso, el de este tipo de contenidos, porque cuando se estrenó esta serie que yo hacía referencia ahora mismo, fue en el 2016, o sea, tampoco hace tanto, pero ya hace unos años. Sí. Fue en 2016, que ya con aquello del 2012 hubo mucha gente que empezó a hacer otro tipo de lecturas, otro tipo de reacciones, ¿no? Y cada vez esto ha ido más, entonces, pues claro, yo imagino que por ese motivo, como íbamos ya esta civilización más acelerada a tener otro tipo de percepciones, de pensamientos, de emociones, tuvieron que poner mucho miedo a la población para constreñir, para frenar. Lo cierto es que Para si esto no cambia, lo que sucederá a continuación, nosotros ya somos una generación, bueno, tú y yo no tanto, de gente traumada. Las Sí. siguientes generaciones van a estar más traumadas aún, más que nada porque es muy difícil adaptarse a cambios sociales tan rápidos, tan galopantes, ¿no? Entonces, si nosotros no cambiamos cosas, no introducimos cultura, no introducimos educación, no introducimos ámbitos que se ven olvidados hoy en día, lo que vamos a tener son futuras generaciones drogadas y traumadas del todo con mucha medicación, sin capacidad crítica y con el miedo y con la ansiedad para cualquier cosa absolutamente normal que les puede suceder, ¿no? Que fíjate, antes la gente iba a una guerra, no tenían otra solución, les mandaba el rey del turno a morir al campo de la batalla, y que decían, bueno, pues vamos a controlar este miedo que tenemos mediante, pues, tomar un licor o yo que sé, algunos hierbajos, tal, y como locos a la batalla, ¿no? El ser humano siempre estaba aprendiendo a dominar sus miedos desde los tiempos inmemorables. Me atacó un tigre, ¿qué tengo que hacer para proteger mi cueva, mi familia? Matar al tigre o matar al oso, ¿no? Para que nosotros como especie podamos proseguir. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora al ser humano no se le enseña a afrontar los miedos, no se le enseña, se le da una pastilla, dice tómate esto para dormir y esto cuando te despiertas. Y no se trabaja sobre los campos de lo que es la salud mental, la percepción de la realidad, el mapa de la realidad que yo había mencionado antes. Todo esto desaparece, aparece el ser humano miedoso, el ser humano agresivo, porque la polarización social a lo que lleva es a un nivel muy elevado de agresividad social.
¿no? Ser humano con miedo, ser humano agresivo, ser humano completamente desconectado de la naturaleza, de su propia esencia, de lo que son las relaciones sanas en el ámbito de amistades, en el ámbito de trabajo, en el ámbito familiar, pero muy conectado a la misma vez a la tecnología, al teléfono móvil, ahora mismo a la inteligencia artificial, lo que ya termina de aislar al ser humano del todo, ¿no? Totalmente. Porque en la inteligencia artificial Totalmente. encuentran al mejor amigo, a alguien que les escucha, incluso que les enamora. Fíjate hasta dónde llegamos. La gente se enamora con la inteligencia artificial. Hace unos días vi una noticia de una chica, creo que era china o japonesa, que se había casado con su algoritmo de la inteligencia artificial. Horrible, totalmente. Ya Pero perdemos esto, el mundo de vista. pero Es esto como- pasa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace más de 40 años, vale, pues yo te estaba comentando de que ya hace 40 años, haciendo alusión a lo que hablábamos al principio, Salvador Freixedo fue un escritor y ya hablaba en ese momento de esa granja que no han pasado de moda, están vigentes a día de hoy. Quizás hay dos realidades, ¿no? Bueno, dos o más, pero la realidad que vivimos nosotros con nuestra tecnología, con la economía, con la manera de vivir, con las distracciones que tenemos que ya las hemos normalizado, ¿no? Quizás esta es una realidad en la que, bueno, la gente pues se relaciona, vive, nace y muere y no se hace ningún planteamiento más. Pero encima de esta realidad yo creo que están los descubrimientos, está todo el saber ancestral, están los restos que han dejado todas estas civilizaciones, y quien gobierna este teatro tiene acceso a todo esto, tiene todos los descubrimientos que no han salido a la luz porque no ha interesado en este momento, todas estas patentes que están guardaditas para no impedir este avance de esta sociedad. Pero claro, por contrapartida, el ciclo natural del planeta pues va siguiendo sus tempos y su ritmo, porque todo es cíclico. Ya dicen que las glaciaciones son cíclicas, que todo es un seguir avanzando, y en este momento pues claro, la vida en esta densidad tiene que seguir su ciclo, y si el ciclo de la humanidad es ascender, empezar a reencontrarse en ese viaje hacia adentro, pues por más distracciones, por más miedo, por más guerras y por más internet y por más IAs y por más cosas que pongamos palos a las ruedas para impedir este avance, igual sí que lograrán una pérdida de velocidad, el que todo este proceso sea algo más lento. Pero impedirlo yo no creo que lo vayan a impedir. Ya tendrían que tener un ego enorme como para creer que son capaces de controlar toda esta realidad. O sea, no, yo creo que llegará un momento en que todo va a llegar en su justo momento, como será perfecto. Este transitar por la vida va a ser este aprendizaje que todos, a cada uno en su nivel, estamos realizando. Hay quien pues va a nacer y va a fallecer y la vida habrá sido muy lineal y no habrá hecho nada, no habrá hecho mucho aprendizaje, y habrá pues quien pues ha tenido un campo de minas, ¿no? Y ha tenido que ir saltando. Pero bueno, el aprendizaje va a ser diferente. Ya. Y yo creo que sí, que vamos a seguir avanzando, y a ver si esta vez, yo la esperanza que tengo para los hijos que dejemos cuando nosotros trascendamos y nos vayamos de esta realidad, es a ver si hacemos las cosas bien, y por una vez esta humanidad puede durar pues bastantes miles de años, no como las anteriores pues que fueron fracasando o fueron reseteadas, que esta es otra posibilidad. Ya. Que igual no fracasaron, igual fueron reseteadas, borradas de la historia y volvemos a empezar, pero no por decisión propia, sino por decisión de otros. Sí. Ahí lo dejo. Sí, pues es muy interesante tu reflexión, Vicky. Yo creo que para esta noche vamos a ir terminando. Como este programa se va a emitir en ambos espacios, nosotros en Radio Las Águilas tenemos un espacio más o menos limitado.
Y Venga. pues quisiera agradecerte que estás aquí conmigo de esta charla. Quisiera agradecerte porque estamos en Navidades. Estamos casi Sí. en plena Navidad, mañana es Navidad. El programa de Radio Las Águilas se va a emitir pues a posteriori de las fiestas cuando volvemos a la emisión. Y pues quiero agradecerte este tiempo tuyo que has dedicado a nosotros, a nuestros oyentes. Y ha sido un placer que nos has dedicado este ratito, que hayas estado aquí. Claro, hemos hablado de muchas cosas y que bueno, la idea es pues despertar, ¿no? Esa luz, esas semillas, sembrar esas semillas, y unas florecerán y unas germinarán y otras no. Correcto. La cuestión es que la gente vaya haciendo pues esos avances y que se vaya haciendo preguntas. Yo preparé por eso una reflexión final. Si quieres, Claro, adelante. la comento, y una frase que también busqué, que siempre busco una frase, y esta vez la frase es de Deepak Chopra y dice: lo que eres hoy es el resultado de tus pensamientos de ayer, y lo que serás mañana depende de tus pensamientos de hoy. Muy bonita la frase. Y bueno, y luego pues también hay una reflexión que quiero hacer para toda esa gente que siempre está esperando el momento pues para mejorar, que están perdidos, que no saben cómo avanzar. Y en estos tiempos que estamos ahora, que ya lo decimos, entre la luz y la oscuridad, en la experimentación, en este ir hacia adentro, esperando respuestas, ¿no? Pues yo les digo que escuchen, que siempre el interior es el que da las respuestas, es esa voz que siempre hay que escuchar, que las cosas siempre llegan en el momento perfecto, ni antes ni después, y que la vida tiene una manera muy curiosa y muy misteriosa de hablarnos, porque hay señales que no aparecen por casualidad, sino que es el corazón cuando ya se cansa, cuando ya no puede más, que es cuando pides una señal para continuar y el universo te la muestra de 1001 formas. Es el alma la que se comunica contigo para que resistas, persistas, insistas, continúes en tu camino, ¿no? Y entonces muchas veces este proceso de esperar no es un castigo, es una protección, ¿no? Porque es una manera de avanzar, de lograr lo que una busca, ese viaje interior, ese mejorar, esa transformación de la que hablábamos antes, ¿no? De transformarnos para una mejor versión. Todo tiene un tránsito y por tanto pues todo va a llegar en el momento en que tenga que ser para madurar, para transformarnos, y todo se recoloca en el momento justo, porque el universo es muy sabio. Así es. Así es. Pues nada, Caterina, por aquí también ha sido un placer compartir este espacio contigo. Y nada, espero pues que a la gente pues le sirva de ayuda, les haya gustado nuestra conversación, y bueno, y que realicen sus búsquedas y que hagan este cambio interno, que la cuestión es empezar, y cuando ya llevan un camino recorrido, cuando se quieren dar cuenta, los poquitos suman, y suman mucho. Sí. Y entonces cuando uno mira atrás se da cuenta del trayecto, ¿no?, que Sí. ha avanzado, y de los conocimientos que ha adquirido y de las cosas que ha implementado en su vida y cómo se ha transformado. Y animo a todos tus oyentes y a los que nos siguen en Tus Palabras Suman a que realicen este ejercicio. Y nos vemos pronto. Por Caterina. supuesto que sí, Vicky. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, y haremos un café. Sí, por Un abrazo supuesto que fuerte. sí. Un café tiene que caer estos días. Un abrazo. Buenas abrazo. noches. Chao. Y bueno, eso ha sido todo por esta noche. Nos veremos el jueves que viene aquí, como siempre, en el Club de los Jueves, en Radio Las Águilas, 107.7 FM, Madrid.